Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Hoy tengo el placer de tener en este set a una persona que admiro muchísimo, la conozco hace poco, pero no ha dejado de sorprenderme por su curiosidad, su creatividad. Es una persona extremadamente talentosa, brillante, culta y ha conseguido cosas demasiado valiosas en su vida y creo que va a ser un privilegio que hoy podamos tener esta conversación y que todos ustedes puedan saber un poco de mi querido Jorge Restrepo, quien es una persona nada más que digna de admirar por todo lo que ha hecho y por todo lo que está consiguiendo. Mi querido Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en este podcast. Bienvenidísimo y gracias. Gracias a ti, Guillermo, por invitarme y qué pena esa introducción, pero muchas gracias. No. Bueno, para quienes no te conozcan, ¿quién es Jorge Restrepo? ¿Qué nos puedes contar de ti? Yo soy un emprendedor, soy un artista, soy un abuelo, un esposo, un colombiano. Y es muy bonito porque todas las cosas que acabas de decir te definen muy bien. Eh, es muy bueno en todo lo que haces y me consta, lo he podido vivir en estos últimos meses. Creo que va a ser muy potente explorar un poco de esas facetas de eso que es Jorge. Bueno, para arrancar, Jorge, esta conversación, me gustaría que nos contaras un primer viento de cambio que tú recuerdes, un momento de esos de inflexión que transformaron tu vida. ¿Cuál es el primero grande que tú recuerdas? Primero, grande, yo llevaba poco tiempo de graduado como agrónomo, me gradué en Centroamérica y de un momento a otro me di cuenta de que había llegado a Cali a trabajar con la industria azucarera un científico que se llama Thomas Preston. Leí en la prensa sobre él porque él venía a ayudar a la industria azucarera a encontrar nuevos usos de la caña de azúcar para salir de una crisis tremenda que había en ese momento. Comencé a buscarlo hasta que conseguí una cita y me fui para la oficina de él. Cuando hablé con él, le conté lo que yo estaba haciendo en agricultura y en pocas horas lo tenía en mi finca. Ese hombre me enseñó muchísimas cosas. Él fue en su momento eh, el número uno en un tema de alimentación animal con un premio mundial por todos los cambios que había hecho. Yo noto que tú eres una persona extremadamente curiosa. ¿Cómo llegaste a él? O sea, ¿cómo encontraste su nombre? ¿De dónde apareció esta persona? En la prensa, o sea, había una noticia de que este científico había llegado a Colombia inglés y rápidamente investigué con qué organizaciones trabajaba, tomé un teléfono, contactos, hasta que conseguí una cita. Cuando llegué a la cita y le conté lo que estaba haciendo, él se interesó en lo que yo estaba haciendo en mi finca y como digo, creo que al día siguiente estaba a las 6 de la mañana con su equipo de trabajo en la finca y en una semana me dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo. Yo le dije, tengo mi finca, estoy trabajando acá en mi finca y me dijo, no, es que te voy a pagar para que trabajes desde tu finca, porque lo que tú estás haciendo mueve la frontera del uso de ciertos vegetales para alimentación animal y necesito lo que tú estás haciendo para mis investigaciones. Y hasta ahí, ¿cómo consideras que eso cambió tu vida? Esto cambió mi vida por varias cosas. La primera, él me enseñó que uno desde una pequeña finca en una zona rural o desde cualquier lugar puede cambiar el mundo. Lo segundo que él me enseñó es que tenía contactos con científicos de talla mundial, los primeros en cada tema, y rápidamente eso me ayudó también a cambiar el mundo. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Un científico que se llama René Sanssouci, francés, y estaba trabajando en África en hacer unos bloques con melaza, sal y minerales para alimentar el ganado en África. En un congreso mundial me encontré a René y me dijo que el problema era que él no sabía cómo iban a introducir esto rápidamente a escala mundial. Como yo soy cocinero, dije,
si enseñamos a hacer estos bloques como quien enseña a hacer un pastel, va a ser fácil. Entonces desarrollé un manual eh, explicando cómo hacer los bloques, pero yo estaba pensando en hacer un pastel. Esos bloques que se llaman bloques multinutricionales, desde la parte científica eran excepcionales, pero no sabíamos cómo enseñarlos, como digo, especialmente en las partes pobres del mundo. Presenté el manual a la FAO. La FAO me lo compró, se tradujo a 22 idiomas eh, y esos bloques hoy se usan en todo el mundo tropical, gracias a haber hecho un manualito. Eso me enseñó. Y te iba a preguntar, ¿y cómo continuó tu camino? Entonces tú empezaste, venías de ser ingeniero agrónomo, te acabas de graduar, encontraste esta nota de prensa por tu curiosidad, buscaste la cita, la conseguiste, empezaste a trabajar con él, empezaste a hacer todo esto, ¿y cómo continuó tu vida? ¿Cómo empezaste a meterte más en este modelo o en este mundo un poco más científico? Bueno, él era un científico, pero un científico aplicado y se saltaba muchos pasos de la ciencia para ir mucho más rápido, ¿no? Él decía, yo soy un científico que puedo hacer ciencia con un animal. Los otros científicos se burlaban y él decía, no, yo observo en el animal y rápidamente establezco otros modelos. Entonces me fui enamorando de esto y después siempre estaba trabajando en ciencia aplicada. En la vida real yo nunca he sido un científico, sino un articulador y gestor de institutos. Genial. Y en tu finca, en ese proceso de que estabas construyendo eso, ¿qué siguió? ¿Cuánto tiempo duraste con la finca? ¿Cómo continuó tu vida después de eso? Yo creo que esa finca duró 7 u 8 años con un sistema de producción de cabras muy interesante. De ahí salieron varias cosas que también se volvieron tendencia, digamos, a escala mundial. Y todo eso lo hacía con tablitas y palitos, solamente observando cómo se comportaban las tablas y teniendo los contactos con la FAO, porque la FAO replicaba en ese momento, pues no existía el mundo digital, eran manuales impresos. Y pasan más cosas. Después la Fundación Carvajal me invita a trabajar con ellos y después ya me regreso a la universidad donde me había graduado y allí continúo en otra etapa de mi vida. Cuando decidiste hacer este cambio, dejar este proceso, volver a tu universidad, ¿qué te impulsó a hacer ese cambio? Yo creo que fue la invitación, básicamente. O sea, siempre pasaba una llamada telefónica. El director en ese momento de la universidad, que es Zamorano en Honduras, es una escuela muy reconocida en el mundo tropical, me invitó y rápidamente me estaba moviendo con la familia a trabajar en Honduras. Pero hacer un movimiento con tu familia, moverte a Honduras después de estar siendo muy exitoso con lo que estás haciendo, todavía no estoy muy convencido de que sea solo esa llamada. O sea, ¿qué hubo ahí? ¿Qué te movió? Y Porque no es un cambio fácil. yo creo que lo que me movía era el cambio, porque en esa llamada me dijo el rector realmente de esta universidad, me dijo, estamos haciendo múltiples cambios y necesitamos a una persona que articule los cambios. Además, había ocurrido el huracán Mitch, que destruyó cerca del 40% de la infraestructura agrícola y civil, digamos, carreteras, etcétera, de Honduras, y la universidad tenía que jugar un rol muy importante en la reconstrucción de 6 subsectores agrícolas. Eso también me impactó. O sea, saber que llegaba con grandes fondos del gobierno de los Estados Unidos a dirigir esa reconstrucción. ¿Y cómo te fue con esa reconstrucción? Creo que muy interesante, fue muy buena. Eran 6 subsectores. Quizá el que recuerdo con más cariño era café, porque hasta esa época el café de Honduras era penalizado por baja calidad y llevamos gran parte del conocimiento de Colombia y comenzamos a montar catas, etcétera. Y cuando el café excelente de Honduras salía de contrabando por las fronteras en mulas o lo que fuera a Guatemala para exportarlo como guatemalteco, que no estaba penalizado. Hoy en día Honduras tiene cafés espectaculares. Creo que fue eso, ¿no? Y dejar que los equipos trabajaran. O sea, formamos unos equipos gigantes. Yo recuerdo, compramos 70 camionetas en pocos días, contratamos cantidades
ingenieros, etcétera, porque estás reconstruyendo un país devastado. ¿Y cómo te sentiste después de eso? O sea, al final el propósito era gigantesco, también el reto profesional lo era y la parte humana estaba inmersa. ¿Cómo te sentiste después de ese reto tan bonito? Yo diría que bien, pero sobre todo con mucho interés de moverme en ese momento de área. Entonces me comencé a enfocar más en biodiversidad y me salí de agricultura y estuve más en biodiversidad en ese momento, porque entendía que gran parte del problema de las catástrofes naturales se controla desde la naturaleza misma. Entonces, ese fue un momento muy interesante. ¿Cuánto tiempo duraste allí? En Honduras, en ese ciclo, 10 años. Fue mucho tiempo. 10 años, fue ¿Y bastante ahí, tiempo. y qué te motivó a moverte después de esos 10 años? O sea, ya otra vez habías como hecho tu vida, te habías acomodado, o sea, habías movido tu familia. ¿Por qué Yo creo, volver a cambiar? yo creo que ya era el momento de volver y en ese momento ya reinventarte la firma que tenemos ahora. Estaba completando 6 años más o menos. Estaba pidiendo mucho más crecimiento y con mi esposa tomamos la decisión de que era el momento de regresar a Colombia. Entonces Pero ahí te me dejamos, adelantaste, porque, porque te me fuiste adelante en la historia y entiendo por lo que me acabas de decir, que ahí ya nace reinventarte, pero cuéntanos qué es reinventarte y de dónde nace el nombre, porque creo que debe tener una historia muy bonita detrás de él. Inventarte sale de una conversación de mi esposa y mía en una mesita en la casa campestre allá en Honduras, donde dijimos, vamos a hacer una consultora distinta a las demás consultoras. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue soñar una consultora que tuviera unas características especiales diferenciadas de las otras consultoras que conocíamos. Uno de los elementos clave de esa consultora sería que todo lo que hiciera debería ser transparente, que podríamos demostrar ante un juez por qué estábamos llegando a ciertas conclusiones. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, quería irme un poco al tema literal de, venías siendo exitoso, estabas trabajando en la universidad, te estaba yendo muy bien y después de esta conversación decidiste fundar la empresa y crear una consultora con unos valores y una filosofía de trabajo diferente. Pero ¿cómo soltar el éxito que tenías? O sea, laboralmente eras un profesional muy exitoso y las barreras de salida cuando eres muy exitoso son muy complejas. O sea, vas a aventurarte porque por más de que tengas conocimiento, experiencia, contactos, arrancar una empresa es empezar de cero nuevamente. No solté en ese momento la empresa, sino que mi esposa, que es una experta en los temas de la empresa, también, ella se dedicó a la empresa y yo seguía trabajando en la universidad. Y yo creo que eso es clave para el despegue de muchas empresas consultoras, por ejemplo, cuando el matrimonio, uno está en la empresa y el otro tiene una posición fija, sueñan la empresa juntos, hacen la visión y las estrategias juntos, hacen algunos desarrollos de productos juntos, pero el uno tiene la estabilidad económica del pago y el otro puede dedicarse a crecer la empresa sin afanes. Me parece una muy buena estrategia. Y ahí, en esa línea, pensando en la estrategia de hacerlo, hay muchas personas que piensan que trabajar con su pareja, vivir con su pareja, o sea, es casi que estar 24 horas. O sea, no hay como una división de que tenemos nuestro espacio porque al final estamos todo el tiempo juntos. ¿Cómo afrontaste tú esa parte? Yo creo que todos los retos humanos son difíciles, ¿no? Entonces es difícil con un socio, es difícil con la pareja. Yo no tengo una fórmula, lo que sí creo es que en la medida en la cual el emprendimiento sea mucho más profesional, siga procesos, métodos, acuerdos, va a ser mucho más fácil. Entonces, nosotros, y ese es otro componente nuestro, seguimos altos estándares de calidad y proceso.
lo cual nos entrega orden. Por lo menos en ese sentido no tenemos tantas dificultades. Bueno, bueno, ahora sí volvemos a donde te dejé. Ya llevas 6 años con reinventarte, estabas en Honduras y decidiste nuevamente regresar a Colombia. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Yo creo que fue la visión de Claudia, mi esposa, que dijo, creo que es el momento de volver. Entonces comenzamos a volver. Yo llegué en ese momento la consultora estuvo un poquito quieta. Yo llegué en ese momento a dirigir Ceniflores, el Centro Nacional de Innovación de las Flores de Colombia, también para tener, digamos, la estabilidad. Ahí estuve un tiempo corto, como año y medio, y allí ya vuelvo a la consultora y ya estoy en la consultora hace casi 13 años, full, empujándola con toda la energía y toda la potencia. ¿Cómo decidiste que ya era ese momento? O sea, que ya me libero de ser empleado y me voy a dedicar 100% a este negocio que venimos creando. Yo creo que hay un punto en cada individuo. Para mí en ese punto era entender que mis ideas y mi energía y todo lo que veía que podía hacer no podía estar limitado por una otra organización y ser una pieza dentro de esa organización, sino que necesitaba ser motor del propio proceso. Para mí ese fue ese sentido es como, no sé, un pollito que está dentro de un huevo y hay un momento que ya no cabe, entonces tiene que salir. Para mí era un momento de crecimiento. No usaría otro adjetivo sino el deseo de salir a comerme el mundo, pero con todas las bases que habíamos creado, porque las bases fueron muy, muy sólidas. Otra base que no te conté y que cada día se solidifica más en reinventarte es evidencia científica y todo lo que hacemos o es válido desde el punto de vista de metodología de toma de información, como un caso de una evaluación, digamos, de clima. No se puede decir que es válida científicamente, sino que es válida el método y utilizar ciencia en el resto de los procesos. Y acá vamos a ir por algo que me genera muchísima curiosidad de ti, Jorge, y es cómo combinas tu parte profesional, tu parte académica, con ser un artista reconocido, tienes obras en diferentes lugares del mundo, eres un cocinero, amante de la cocina, y adicional a eso, haces muchas actividades durante el día, estás haciendo una cosa, no te quedas quieto. ¿Cómo logras combinar tantas disciplinas, incluso tan diferentes entre sí? Creo que la parte del arte, porque soy artista desde niño y aprendí a vivir como artista. Entonces, para mí vivir como artista es algo que lo sé hacer desde niño. Entonces, es ese relacionamiento con lo visual. Yo pienso que tener orden y estructura. Hay personas que creen que un artista puede ser caótico, etcétera. Claro que lo puede hacer, pero no puede manejar muchos frentes, ¿no? Te cuento una anécdota. Cuando he hecho exposiciones en museos grandes, normalmente recibo comentarios del orden y de la estructura que sigo en el proceso. Claro, yo me sonrío y no digo nada, pero eso yo creo que viene muy correlacionado con el trabajo corporativo. Entonces, ¿tú consideras que uno de los factores que te ha llevado a ser tan exitoso en tantos ámbitos es tu forma de estructurar, de pensar, de organizarte? Yo creo que esa es la base para todo en la vida. Tener una estructura, un orden, un proceso y tenerlo claro. Bueno, ya hoy llevas 20 años desde que empezaste la empresa. Son 20 años de muchos retos, de crecimiento, cambios en tu vida durante todo ese proceso. Cuéntanos un poco cómo has hecho, pues, sobre todo para empresarios que estamos arrancando, para lograr sostener una empresa durante tanto tiempo con tan buenos resultados y cómo ha sido esa experiencia de reinventarte, tanto para ti como para Claudia. Yo pienso, bueno, una base es flujo de caja. Si no hay caja, no hay empresa. Entonces hablaba esta mañana con Claudia que yo veo la caja mínimo cada 2 días o a veces cada día. O sea,
siempre estoy en comunicación con la administradora y cómo está la caja, etcétera. Cómo está la proyección de caja, ingresos y pagos, empujar cuando sea necesario. Ese es un pilar, caja. Segundo pilar es comercial. O sea, no paro en el relacionamiento comercial y cada día nuestra estrategia comercial es más amplia. Entonces, la estrategia comercial va desde esa formación de redes, estar hablando por teléfono, etcétera, con amigos, estar compartiendo con conocidos y ahora, obviamente, entendiendo cada vez más cómo es el mercadeo digital, pero el mercadeo digital para una empresa de nicho es muy diferente a lo que normalmente conocemos. Entonces, es esto y obviamente calidad de producto y experiencia del cliente. O sea, nosotros a los clientes los embelezamos. Un cliente llega y se queda muchos años con nosotros. Qué importante es un buen servicio. Ahorita mientras hablabas, reflexionaba conociéndote, tú eres un artista de crear relaciones, o sea, más allá de artista como pintor, escultor, o sea, tú eres un artista también al desarrollar y construir relaciones. Tú eres una persona que eres muy social y crea y construye relaciones, o por lo que he visto de una forma muy sencilla, pero eso es innato, fue de niño. ¿Cómo lo desarrollaste? O sea, ¿cómo lograste esa parte? Yo entiendo que es parte de la personalidad, pero se puede desarrollar. Cuando me hago las pruebas que nosotros mismos manejamos, mi potencia grande es en relaciones. O sea, pero yo sí recuerdo muchas cosas de niño y cuando crecí mi madre decía que cuando íbamos al mercado, en esa época no era común ir al supermercado, sino al mercado donde venden los campesinos, etcétera, las frutas. Ella decía que el mercado le salía más barato, porque yo era un niño pequeño y iba saludando a la gente y de hecho que me iban regalando frutas, etcétera. Entonces, yo creo que eso puede ser parte de la personalidad, pero creo que también se puede desarrollar. Ahora, hay dos cosas que creo que marcaron a muchas empresas. Una, cada vez venimos viviendo las más fuertes. Una fue la pandemia y quisiera saber cómo hiciste para sobrevivir en pandemia. Y la segunda es cómo estás aplicando ya el modelo de inteligencia artificial, si has escuchado algo, cómo lo estás utilizando y cómo puedes o cómo te estás apalancando en esta nueva ola de inteligencia artificial para seguir explorando temas y ayudando a crecer a tu compañía. Bien, la pandemia para nosotros fue la gran oportunidad, porque nosotros teníamos que viajar muchísimo. Y había meses en los que yo pasaba 70% del mes en un avión en distintos países. Al llegar la pandemia, hundíamos un botón y cambiábamos de país. Nosotros crecimos un 500% en la pandemia, gracias a la virtualidad. Pero además, las compañías con las cuales ya teníamos una trayectoria, nosotros comenzamos a crecer en ese momento dictando talleres de gestión en época de crisis, ajuste, flexibilidad, pero además hubo, por ejemplo, el caso, uno en particular, una compañía donde teníamos un proyecto muy grande de coaching para todos sus equipos directivos, todos los cargos críticos. Y apenas inicia la pandemia, la compañía nos dice, se cierra el programa, porque el corporativo dice que tenemos que comenzar a cerrar todo lo que se pueda cerrar. Ellos veían un futuro negro. Y nosotros les dijimos, si lo aceptan, el programa continúa y no nos tienen que pagar un peso. Firmamos una nota, pero no podemos dejar a los coaches sueltos en el momento en el cual los gerentes necesitan más acompañamiento. Eh, y eso yo creo que nos hizo dar un salto gigante en confianza en la compañía. Entonces, la pandemia para nosotros fue espectacular. No sé si allí tienes alguna espectacular en lo humano, un dolor terrible, pero en lo empresarial fue un crecimiento aceleradísimo. No sé si allí tienes alguna inquietud. Y me generó una, antes de que entremos a hablar un poco de inteligencia artificial, es muchas empresas, gracias a la virtualidad, crecieron, se exponenciaron, aprovecharon oportunidades, pero, y esto es mucho de lo que tú haces en reinventarte, y quisiera conocer tu perspectiva como consultor, como profesional y también en primera persona.
porque hoy muchas empresas están intentando rehusar y devolverse a un modelo más presencial, ya no quieren tanto la virtualidad. Hay una sensación de bajo performance en las personas que están en virtualidad. ¿Cómo lo vives tú como profesional acompañando empresas? Si lo has visto o no lo has visto, ¿qué opinión tienes al respecto y cómo lo has hecho en reinventarte propiamente? Yo creo que Santa Teresa tenía la razón y los filósofos antiguos y es la virtud está en el término medio. Entonces, me parece que es importantísimo no generar un patrón de exigencia absolutista. Hay muchísimas personas que por su psicología, por su personalidad o por las condiciones donde viven, necesitan ir a un lugar de trabajo, las que sean, porque no tienen buen internet, porque el perro ladra, las que sean. Y hay personas que por sus características personales prefieren trabajar en línea. Yo creo que lo importante es la flexibilidad. Nosotros tratamos de manejar ese equilibrio, pero obviamente preferimos todo lo que sea virtual. Las aproximaciones solamente para construir lazos profundos. Ahí te estoy hablando como firma consultora. Pero como firma consultora es muy costoso, como lo decía al comienzo, tomar un avión, viajar a un país, gastar horas en aeropuertos, hoteles, etcétera, cuando puedes estar trabajando virtualmente. Entonces, tratar de encontrar un equilibrio. Yo acabo de aprovecharme y voy a utilizarte en tu versión consultor, porque hay varias cosas de lo que eres como profesional, lo que hace reinventarte, que me apasionan muchísimo. Y una de ellas es que ustedes acompañan grandes empresarios, ejecutivos de nivel muy alto, a mejorar su desempeño, a mejorar su balance vida-trabajo en general, a ser los mejores personas y mejores profesionales. Muchos de los que yo me he encontrado en mi carrera llegan a este mundo a través de no querer la virtualidad por la desconfianza que tienen, ya sean las personas, en los resultados. ¿Cómo logras, desde tu perspectiva de consultor, crear confianza con personas o con ejecutivos y ayudarles a ellos a que generen confianza también con sus propios equipos? Creo que lo más importante para mí son los datos. O sea, para mí la percepción sola puede ser tremendamente sesgada. Entonces, para mí la construcción de confianza está basada en datos y métodos. Ejemplo, si yo quiero ayudar a un equipo directivo, yo necesito datos, necesito evaluación. Entonces, yo me puedo sentar a ver a un equipo directivo trabajando y aprendo y entiendo muchas cosas. Pero cuando eso lo convierto en un informe, está muy sesgado por lo que yo hago. Cuando yo le hago un 360 grados de equipo, cuando ese 360 grados de equipo tiene todas las opiniones del equipo, cuando el diseño de las preguntas es robusto, es amplio, pero también hay preguntas que dan rangos y preguntas abiertas. Y cuando toda esa información la analizo en una inteligencia artificial, que era la segunda pregunta, todo cambia a una velocidad. O sea, se genera para mí mucha más confianza. Y ya entrando en ese punto, para ir cerrando nuestra conversación, ¿cómo te has apalancado? ¿Cómo has visto este boom, esta ola de inteligencia artificial? ¿Tenemos que asustarnos? ¿La podemos utilizar para crecer? ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que lo primero es entender qué es la mente humana, porque si nosotros no entendemos qué es la mente humana, va a ser muy difícil entender cómo nos sirve la inteligencia artificial. Entonces, un primito mío, que es un doctorado en neurociencia y un experto en la mente humana, me enseñó hace varios años y a raíz de eso montamos incluso muchos talleres a líderes, etcétera, más obras de arte de acción para entender la mente humana. eh, y es la base. Cuando comienza a volverse asequible la inteligencia artificial, porque sabemos que existe hace muchos años, lo que pasa es que han cambiado dos grandes cosas. Primera, accesibilidad. No sé, o sea, yo puedo acceder ya a... Segundo, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial? La velocidad de procesamiento, que es una cosa ya inverosímil, ¿verdad? Como uno en 2 segundos obtiene un producto en algunos casos. Entonces, veamos rápidamente qué es la mente humana. La mente humana es un sistema funcional.
Ese sistema funcional, primero que todo, está en mi cuerpo. Los seres humanos no pensamos con el cerebro, sino con el cuerpo. Y eso se llama cognición corporal o embody cognition. Lo segundo es que pensamos de manera relacional, dependiendo en dónde estamos, con quién estamos, en qué temperatura y en qué circunstancias. Y la tercera es que pensamos de manera extendida. Pensamiento extendido se hace a través de los artefactos. Un ejemplo del pensamiento extendido son los GPS. Cuando yo me oriento con el GPS en mi carro, con cualquier aplicación de estas, el cerebro desconecta el sentido de la orientación y le entrega ese trabajo a la aplicación. La inteligencia artificial, en mi caso, lo que he hecho es pensar que es como una prótesis y que alguien que tenía una discapacidad aprende a acoplarse a la prótesis y se la vuelve parte de su cuerpo. Y entender que esa prótesis no me hace más perezoso, sino altamente eficiente. Entonces, yo la he acoplado en mi vida personal para todo. Y cuando la tengo acoplada para todo en la vida personal, en este momento me costaría trabajo estar trabajando a lo largo del día. En este caso, uso dos inteligencias. Sin las inteligencias listas en el computador y en el teléfono para todo lo que necesito. No sé si contesté tu pregunta y si quieres que amplíe algo en particular. Hay una frase que te escuché hace algunos días que me marcó mucho, y es que tú decías que la inteligencia artificial te está dando la oportunidad de aprender a una velocidad que nunca lo habías logrado. Y quisiera un poco que hablaras de esa experiencia. Te voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es, hace pocos días tenía que ir entre Bogotá y Chía, es un recorrido, digamos, de 1 hora y media por el tema del tráfico que estaba mal. Y yo siempre había tenido una inquietud en relación con entender el sentido de la compasión en el hinduismo. Y salí de Bogotá conversando con el chat. Cuando llegué a Chía tenía claridad absoluta de cómo era el sentido de compasión en el hinduismo, porque tenía unas dudas profundas. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo que te puedo dar de aprendizaje es con la revisión de literatura. Cuando yo trabajaba dirigiendo un programa muy grande en la universidad en Honduras, algo que es fascinante y es tenía una duda sobre alguno de los temas, tomaba el teléfono y llamaba a un PhD y normalmente él me daba una respuesta. Ahora hago una pregunta de investigación en una inteligencia especializada en hacer metaanálisis y en 10 segundos tengo la lista y el resumen de los 8 papers que esta inteligencia selecciona como los principales y puedo rápidamente llegar a a una conclusión. Entonces me ha servido primero para aprender a una velocidad vertiginosa, pero segundo para darle sustento a los planteamientos que a veces hacemos como consultora. Claro, y con lo que dices, yo con esta pregunta y me generó curiosidad porque muchas personas opinan que las inteligencias artificiales están haciendo que la sociedad cada vez se vuelva más perezosa. Pero yo creo que no es la tecnología en sí mismo, sino el uso que le damos, porque el ejemplo que tú me estás dando es literalmente cómo evitas los caminos en donde la información no es la que tú necesitas y vas directamente al punto en donde necesitas la información de la cual tú sabes que puedes alimentarte para aprender. Claro, y por ejemplo, no solamente, o sea, no solamente me permite trabajar a mucha más velocidad, sino llegar a conclusiones comparadas. Y pues es que entiendo que hay muchísimas oportunidades. Yo conozco un micromundo de la inteligencia artificial y en el procesamiento de textos es un monstruo, un monstruo. Sí, Le pongo diferentes textos, diferentes reportes. Por ejemplo, cuando entreno un chat para trabajar con una compañía, ya lo hago a una velocidad increíble. Entonces cargo la estrategia de la compañía, el modelo de competencias si existe, ¿verdad? Información adicional, luego cargo los perfiles de los ejecutivos, reportes de evaluación, por ejemplo, de equipos de trabajo, y luego en segundos, no en minutos,
obtengo cómo cada perfil de cada ejecutivo aporta o frena el cumplimiento de la estrategia. Esto es vertiginoso, ¿sí? Es impresionante En segundos logras lo que antes sería un trabajo de varios meses. e incompleto y probablemente imperfecto, porque siento que en este caso esa inteligencia que uso tiene una capacidad de síntesis, estoy absolutamente seguro, no solamente por la velocidad, sino por la cantidad de, me imagino, adjetivos, sustantivos, etcétera, que compara, una capacidad de síntesis increíble en calidad. Entonces es como un juego entre la inteligencia y la persona. Dime, Guillermo. Genial. No, y ahí sí quería ir ya para ir cerrando un poco nuestra conversación, es teniendo en cuenta todo esto, para cuál es el siguiente reinventarte, o sea, cómo te vas a reinventar, cómo, qué sigue para ti y para la compañía, cómo te ves. Yo creo que ahora estamos muy focalizados en ayudar a los ejecutivos de las compañías a dar un salto también cuántico utilizando inteligencia artificial para la mayor cantidad de procesos que puedan, porque se habla muchísimo de la cantidad de puestos que van a desaparecer, pero no hablan de la cantidad de empresas que van a desaparecer. Entonces, yo estoy focalizándome muchísimo también en ese sentido, y es cómo tenemos todas las competencias que ya conocíamos y una competencia transversal que es compromiso y gestión de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial. Para mí esa competencia va a marcar una diferencia asombrosa. Genial. Bueno, y en esa línea, Jorge, para las personas que quieran conocer un poco cómo contactarte, cómo contactar a Reinventarte, para qué contactar a Reinventarte y cómo los puedes ayudar, ¿qué les dirías? Yo creo que lo primero es decir, aunque Reinventarte utiliza algunas herramientas que parecieran muy distantes, que son herramientas de talla mundial, la mayoría o la principal de estas también es un monstruo operado por inteligencia artificial para evaluar talentos y definir cuál es el plan de desarrollo de un talento. Hemos hecho toda una estrategia para que un individuo que se acerque a Reinventarte pueda recibir ese acompañamiento que usualmente antes lo recibían solo los líderes de más alto nivel y de compañías muy, muy grandes. Y la forma es www.reinventarte.co, no .com.co. Y a partir de ahí esa es la ventaja la ventana de acceso a todos nosotros. Genial, genial, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda solo la pregunta del podcast, que es, bueno, y para todas estas personas, y yo creo que voy a hacer un énfasis contigo que has hecho cambios de país, cambios de frente de trabajo, has dejado de ser un empleado muy exitoso a ser emprendedor. ¿Cómo pueden estas personas afrontar sus propios vientos de cambio? ¿Qué consejo le darías para una persona que está en medio de una situación de cambio y no sabe qué hacer? Yo creo que es aprendizaje en la acción, ¿sí? O sea, es aprendizaje en la acción. Y como estamos viviendo toda esta revolución con la inteligencia artificial, la primera, el primer consejo que le doy a las personas es paga, ten una muy buena calidad para que puedas saber. Y algo que me enseña muchísimo es, yo selecciono en redes sociales a quienes voy a seguir. Entonces, en este momento tengo clarísimo que sigo unos 10, 12 personas en inteligencia artificial que son influencers, que ellos están haciendo el trabajo por ti de aprender, aprender, aprender. Y es asumirlo y disfrutarlo, o sea, zambullirse, para mí esa es la acción. Qué bueno. ¿Y algún consejo que nos dejes, recomendación para un poquito más de sabiduría? ¿Cómo podemos generar esa curiosidad que tú tienes o esa cultura que tú has desarrollado? Yo pienso, yo pienso que eso está en el borde de la obsesión. O sea, a mí me encanta decir, voy a hacerlo, no voy a probar un poquito, sino voy a hacerlo y yo no me voy a quedar al otro lado de la historia.
Entonces, hay autores en quienes creo, y ya no tengo la menor duda, que la historia de en la humanidad se partió con la accesibilidad a la inteligencia artificial. Entonces, uno tiene que tomar la decisión, es una decisión de vida. ¿Me quedo al otro lado asustado viendo hacia allá o me voy metiendo? Entonces, la uso para todo. En estos días compré una olla eléctrica y tenía el papel con una información. Ya no lo pensé, o sea, lo gocé, ¿me entiendes? No caí en cuenta. Tomé mi teléfono, esta información estaba en un idioma que no hablo. Tomé el teléfono, clic, metí la foto de inteligencia artificial y en segundos la tenía el texto traducido. Y cuando lo terminé de hacer algo tan simple, dije, lo logré. O sea, ya lo logré. Y luego ya vino la parte reflexiva, la parte filosófica, y es, ¿qué hubiera yo necesitado antes de la existencia de la inteligencia artificial para hacerlo? Hubiera sido un lío, ¿no? Pasar una foto Totalmente. de otro idioma y esto lo hizo en 2 segundos, un segundo. La foto, clic, clic, y ya tenía toda la información. Eso parece una simpleza, pero eso es una transformación del mundo vertiginosa. Así es, así es. Bueno, mi querido Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, tus experiencias y tus vientos de cambio con nosotros. Ha sido un placer tener esta conversación y espero que en el futuro nos encontremos en algún otro capítulo. Claro que sí. Muchas gracias y muchos éxitos. Hasta luego, feliz día. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.